Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas las que nos escuchan el día de hoy, 26 de octubre. Bueno, pues vamos a dar inicio con este conversatorio de cambio climático y mitigación, el caso de México. Ya son 3 sesiones continuas dentro del marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, que tuvo lugar el pasado 24 de octubre. Y el día de hoy vamos a tener dos grandes participaciones de dos compañeras que conocen muy bien el tema sobre gases de efecto invernadero, cambio climático y mitigación. Bueno, mi nombre es Alicia Rodríguez, soy parte del equipo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Esta transmisión se realizó gracias al Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable y pues del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Semarnat. Bueno, pues vamos a dar paso con la primera participación a cargo de la doctora Irma Fabiola Ramírez Hernández. Me voy a permitir leer un poco de su semblanza. La doctora Ramírez es ingeniera ambiental egresada del Instituto Politécnico Nacional y tiene estudios de maestría en desarrollo sustentable del Instituto Tecnológico de Monterrey y doctorado en hidrociencias con énfasis en cambio climático por fuentes biogénicas del Colegio de Postgraduados. Tiene más de 15 años en la Administración Pública Federal de la Semarnat y del INEC. Y bueno, desde el 2015 se desempeña en la Dirección de Inventarios y Prospectivas de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. Y algo bien importante y que me gustaría mucho resaltar es que es la representante de México en el panel intergubernamental de cambio climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Realmente tiene pues una amplia experiencia y pues no lo voy a leer todo porque si no nos tardaríamos un montón. Más bien, me gustaría darle la palabra a la doctora Fabi mientras comienzo a compartir su presentación. Adelante, Fabi, y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias también a Secadesu por el espacio para poder hacer este conversatorio respecto a lo que es el cambio climático, un tema que vemos y oímos prácticamente todos los días. El día de ayer fue algo con un fenómeno meteorológico muy fuerte, entonces es un tema que realmente es algo que tenemos que platicar y que tenemos que tener este conocimiento todos, inclusive desde consideraciones académicas, por supuesto, científicas, pero también desde nuestra perspectiva de consideración de como ciudadanos. Entonces, pues les hemos presentado, les vamos a presentar este tema sobre cambio climático y gases de efecto invernadero y lo que es en específico el caso para México. Es una consideración realmente el cambio climático algo técnico, sin embargo, es importante poder transmitir las consideraciones técnicas gracias a este conversatorio que tenemos el día de hoy. La siguiente, por favor. Bueno, de manera muy general, pero también tenemos que partir de lo que son dos conceptos. Uno que es el efecto invernadero y otro que es el cambio climático, para poder establecer y poder dividir las consideraciones de cada uno de estos fenómenos. El efecto invernadero. El efecto invernadero a veces lo oímos de manera muy coloquial y pensamos en algunas ocasiones que el efecto invernadero puede ser malo. Al contrario, el efecto invernadero realmente es algo natural, es algo benéfico, inclusive porque gracias al efecto invernadero tenemos vida en el planeta. Si no tuviéramos el efecto invernadero en el planeta, nuestro planeta estaría congelado. Tuviéramos unas temperaturas muy frías y por lo tanto el efecto invernadero permite que tengamos temperaturas idóneas y por lo tanto establecer la vida en nuestro planeta. ¿Qué es el efecto invernadero entonces? Hay gases, hay consideraciones en la atmósfera que nos permite
captar la parte de las consideraciones de la temperatura o de radiación del sol, y por lo tanto estos gases de efecto invernadero que tenemos alrededor del planeta captan esa radiación que la transforman en cuestiones de temperatura y la liberan. ¿Cómo la liberan? Pues la liberan en este tenor de calor, y por lo tanto la temperatura en nuestro planeta es más alta, tiene una temperatura idónea para poder desarrollar la vida, y por lo tanto pues es un efecto natural. Los gases de efecto invernadero que tenemos en el planeta son el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, que en condiciones naturales hacen este efecto y hacen este fenómeno que nos permiten tener pues entonces unas condiciones idóneas para tener vida en el planeta. Entonces, la parte de los gases es algo que, que tenemos que conocer. Ya dando este panorama de lo que es el efecto invernadero, conozcamos los gases de efecto invernadero. El siguiente, por favor. Los principales gases de efecto y compuestos de efecto invernadero son estos que tenemos aquí establecidos: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. Hay gases en la familia que le llamamos los gases F, como los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, el hexafluoruro de azufre, el vapor de agua, y bueno, en este caso también un compuesto como tal de efecto invernadero, pues es el carbono negro. Todos estos tienen esta capacidad de atrapar la radiación solar y por lo tanto liberar con un efecto de temperatura más alta, de calor, y por lo tanto pues establecer las condiciones de temperatura alrededor del planeta. Cada uno de estos tienen fuentes de emisión, como vemos en el primer slide que tenemos ahí. Hay diferentes fuentes de emisión, tanto de origen antropogénico como de origen natural. ¿Esto qué quiere decir? De forma natural, pues tenemos condiciones biológicas, pero también condiciones, por ejemplo, de volcanes que emiten gases de efecto invernadero. El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, es el que está en mayor concentración en el planeta. Pero también hay condiciones que por nuestras características de producción, pues generamos también gases de efecto invernadero, principalmente por la quema de combustibles fósiles y también por condiciones de procesos industriales y también por las consideraciones de nuestras actividades productivas, como es de manera intensa, como es la ganadería, como es la agricultura. Entonces, todas estas actividades pues hacen que generemos gases de efecto invernadero, y también las consideraciones de carbono negro, que no es un gas de efecto invernadero. Este carbono negro también tiene propiedades de absorber la energía, pero también hay en condiciones pues muy específicas de que enfría. Entonces, este carbono negro es algo específico, pero también es importante pues establecer cuáles son las características de cada una de estas y del carbono negro. La siguiente, por favor. Ahora, sabiendo qué es el efecto invernadero y también estableciendo que es una condición natural y que es una condición buena y benéfica para el planeta, ahora vamos a hablar qué es el cambio climático. Hay instituciones a nivel internacional, como lo es el IPCC o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que define al cambio climático con esta consideración muy técnica. La verdad es que es una definición técnica, pero en general lo que es el cambio climático en un lenguaje más sencillo, pues es la variación del tiempo en un tiempo dado
aproximadamente entre 10, 15 o 20 años, si tenemos una variación de la temperatura media, pero también una consideración de las temperaturas extremas, entonces podemos hablar sobre el cambio climático. Esto se da, como les comentaba, pues porque hay gases de efecto invernadero que se desbordan en cantidades mucho más grandes de lo que necesita el planeta para tener una temperatura idónea, y por lo tanto, a la hora de haber una concentración más grande de gases de efecto invernadero, pues entonces este fenómeno de efecto invernadero hace que altere pues la temperatura en ciertas condiciones, y bajo este periodo, que no es un periodo corto, es un periodo largo, y por lo tanto pues estaremos hablando de variaciones entre tanto a la alza de la temperatura como a la baja. Y por lo tanto, pues esto es el cambio climático. Aquí ejemplificamos procesos naturales como los ciclos solares, las erupciones volcánicas, entre otras, pero también hay procesos inherentes a las actividades productivas de los seres humanos, como la generación de energía eléctrica, como los cambios en el uso de suelo y como otras actividades industriales, la parte de los automóviles, en fin, son fuentes de emisión que pues hacen que haya pues esta variación de la concentración de los gases de efecto invernadero en el planeta, y por lo tanto variaciones drásticas en las temperaturas. La siguiente, por favor, y siguiendo con esta consideración del tema de cambio climático. A nivel también internacional, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define también el cambio climático, pero de manera algo muy particular, que tiene que ver con las condiciones antropogénicas, es decir, las consideraciones de las actividades inherentes a lo que es el ser humano. Y por lo tanto, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo con estas actividades de nuestro propio quehacer día con día, y qué es lo que estamos viendo sobre el impacto a nivel mundial y también a nivel de consideraciones de cada uno de los países, y sobre todo a nivel local. Hay una frase en donde dice que el cambio climático es global, pero las acciones tenemos que hacerlas de manera local, y se sienten también de manera local. Entonces, pues es una consideración, todos lo hemos vivido. Se dice y hemos hablado de manera también sobre que las lluvias, cuando llueve, ya llueve muy fuerte, o cuando el frío hace mucho frío y por lo tanto la intensidad del frío es más fuerte, o el periodo de calor también se ha incrementado. Ya inclusive hablando con personas adultas, mayores, pues también ellos nos han comentado, es que ya no hay un periodo de lluvias como lo antes había, o las condiciones de, no ha llegado la lluvia, la sequía es más alta, más grande, y por lo tanto, pues las consideraciones de toda esta variación, pues se observa de manera local, y esto es lo que se considera como cambio climático. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la problemática? ¿Por qué hay una consideración que tenemos que hablar sobre el efecto invernadero y la relación que tiene que ver con el cambio climático? Como les comentaba, nuestros procesos productivos, nuestra actividad día con día, inclusive nuestro estilo de vida, que cada vez es más de producción, más de consumismo, inclusive más de uso de energía fósil. Esto ha hecho que se incrementen la concentración de los gases de efecto invernadero, que haya un incremento en lo que es el efecto invernadero, y por lo tanto la repercusión en lo que es el cambio climático, tanto extremo como temperaturas muy altas, como
temperaturas muy bajas o de inclusive que se congelan la parte de algunas consideraciones en el planeta. Por lo tanto, pues tenemos que ver cuál es el origen. La siguiente, por favor. ¿Cuál es por qué nos está afectando el cambio climático? Y nos está afectando a todos, pero algo muy importante, nos está afectando de manera diferenciada. ¿Esto qué quiere decir? Que la parte de, hay lugares muy específicos en donde la temperatura, como les comentaba, es muy extrema y por lo tanto hay fenómenos también meteorológicos muy extremos, como la parte de incendios, pero también como la parte también de que hay lugares en donde son más fríos, pero también con esta elevada temperatura, no solamente a nivel atmosférica, sino también estamos cambiando las temperaturas en el mar y por lo tanto se están descongelando glaciares. Hay condiciones también muy fuertes meteorológicamente sobre la parte de huracanes o las sequías extremas. Entonces estamos viendo pues muy fuerte cada uno de estos extremos dependiendo de las condiciones en donde nos encontremos. Y por lo tanto las pautas meteorológicas pues amenazan sin duda alguna las condiciones de nuestro bienestar, pero también la producción de alimentos. Además, el aumento del nivel del mar, pues esto también ha hecho que se incremente el riesgo de inundaciones pues de manera extremas y por lo tanto tenemos que establecer medidas drásticas de una forma que ya nos permita pues evitar o revertir un poco estos cambios climatológicos. La siguiente, por favor. Ahora, el cambio climático es un problema sistémico. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que ver con un origen socioeconómico y que de manera también pues muy diferenciada realmente es lo que estamos viendo, nuestro estilo de vida y por lo tanto las condiciones en las que actualmente a nivel internacional todos los países pues hemos repercutido en pues este problema sobre las condiciones extremas en cada uno de los diferentes países. Ahora, la producción, consumo y manejo de los recursos es algo que no tenemos que llevar ya a niveles extremos. Efectivamente, pues los países producimos, sin embargo hay que hacerlo pues ya en condiciones que ya no permitan pues precisamente pues esta producción masiva de gases de efecto invernadero y por lo tanto pues establecer o evitar cada vez menor pues las crisis. Desafortunadamente pues los estamos viendo, lo estamos viviendo sobre estas condiciones tanto de problemas inclusive ya económicas, sociales, la parte de establecer pues las personas que más vulnerables también son inclusive las personas que tienen problemas también sociales, económicas y por lo tanto el cambio climático también es algo que les está afectando. A nivel internacional se han hecho esfuerzos o se están haciendo esfuerzos para que todos los países podamos reducir gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Ahora, estas son las diferentes escalas de los impactos del cambio climático. Tenemos eventos de comienzo lento, como la parte de la desertificación, la salinización, el aumento del nivel del mar, la degradación de tierras y los bosques y la pérdida de biodiversidad o el deshielo de los glaciares. Desafortunadamente, esto, como es tan lento y es un tiempo largo el que estamos viendo los efectos, no actuamos tan rápido para poder establecer condiciones y evitarlo. Hay otros eventos extremos como la parte de la marea de tormenta, las sequías, las olas de calor, el desarrollo de vectores o las inundaciones que los vemos de inmediato. Pero
desafortunadamente cuando pasan, pues ya es tarde. Entonces tenemos que verlo de manera integral para poder establecer cuál podría ser las soluciones al respecto. La siguiente, por favor. Como les comentaba, ¿cuál es el origen? Pues el origen de esto es el incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero. Son muchas fuentes los que generan estos gases de efecto invernadero, como la parte del transporte, la energía, el petróleo y gas, la parte de los residuos, los sitios de disposición final, tratamiento de aguas residuales, los cambios de uso de suelo, principalmente de lo que son bosques o forestales, a otro tipo de actividades. La parte de ganadería y agricultura, las industrias, inclusive nuestras actividades día a día en nuestros hogares o en las condiciones en las que hacemos nuestras actividades diarias. La siguiente, por favor. Esto es importante identificar cuáles son las fuentes de emisión para poder entender las condiciones de cómo se generan los gases de efecto invernadero. Una correlación muy importante y muy estrecha que se tiene de los gases de efecto invernadero es el ciclo de carbono, principalmente con el dióxido de carbono. El ciclo del carbono es algo natural, es algo que nos permite también tener inclusive alimentos para nosotros como seres humanos, inclusive para la biodiversidad en general. Entonces, desafortunadamente por el cambio climático, hemos cambiado este ciclo de carbono que de manera natural pues está y que ha existido. Nosotros como seres humanos hemos cambiado precisamente parte de ese ciclo porque pues las condiciones de los incendios en algún tipo de ecosistema, la parte de los combustibles fósiles generan dióxido de carbono y ahí está el carbono, también está la concentración del metano, ahí está el carbono, la quema de combustibles fósiles y por lo tanto tenemos gases de efecto invernadero que contienen carbono. Ahí está la parte de los árboles o de las plantas en donde hacen fotosíntesis y por lo tanto captan el carbono principalmente del dióxido de carbono en la atmósfera. Esto es bueno. El dióxido de carbono tiene una captación y por lo tanto se almacena en lo que nosotros conocemos como la madera y la biota como tal de estos ecosistemas. Hay también dióxido de carbono disuelto y en la parte del suelo o en las condiciones naturales de los ecosistemas del suelo. Y estas plantas forman parte inclusive de nuestra alimentación y nosotros también formamos parte del carbono. A la hora de comernos estos alimentos o estas condiciones y que tienen ese carbono, pues entonces también están dentro de las condiciones de nuestra dieta, que también las eliminamos. Y esto es un ciclo natural, pero que desafortunadamente también hemos estado rompiendo por las condiciones y por lo tanto afectando al cambio climático. La siguiente, por favor. Ahora, como les comentaba, parte importante de establecer cuáles son las cantidades de gases de efecto invernadero que tenemos, pero también los sumideros de carbono que tenemos en México. Y como en esta parte les estoy tratando de ejemplificar que el crecimiento de las plantas hace que capten el carbono del dióxido de carbono y por lo tanto están dentro de las condiciones de los ecosistemas naturales en las plantas. Y es importante, por lo tanto, pues establecer el cuidado y las condiciones naturales de nuestras selvas y de nuestros bosques para poder tener pues este equilibrio y que no haya una afectación. En vez de que esté el dióxido de carbono en la atmósfera, es mejor que se capte a través de los bosques y de las selvas o de las plantas en general, de los suelos, para poder pues tener condiciones de manera mucho más homogéneas y mucho más
establecidas favorablemente para la temperatura en el planeta. La siguiente, por favor. Ahora, hay que preguntarnos, ¿cuántos gases de efecto invernadero emite el país? Porque sí tenemos gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Esto se establece en lo que llamamos el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. ¿Qué es? Es una fotografía en donde vemos en un año la cantidad de gases de efecto invernadero por tipo de gas de efecto invernadero, quiénes los están emitiendo, en dónde se están emitiendo y la variación a lo largo del tiempo de estos gases de efecto invernadero. No solamente las emisiones, sino también a través de los inventarios podemos cuantificar cuánto se absorbe de dióxido del carbono, del dióxido de carbono. La siguiente, por favor. Esto está normado a través del artículo 74 de la Ley General de Cambio Climático, nuestra ley en el país. Y por lo tanto es el Instituto Nacional de Ecología el responsable de desarrollar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero en una temporalidad establecida. La siguiente, por favor. Esta es la numeralia de los últimos años de nuestro Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. Lo que estamos observando, y tenemos que ver las emisiones y las absorciones en dos temporalidades, en dos dimensiones. Uno, cuáles son las emisiones, y es la primera parte de la tabla en donde observamos en el 2017 tuvimos unas emisiones de 757 millones de toneladas de CO2 equivalente. En el 2021, el inventario arrojó que tenemos emisiones de 714 millones de toneladas de CO2 equivalente. Si bien vemos que hemos reducido gases de efecto invernadero, también tenemos que recordar que en el 2020 y en el 2021 fueron años atípicos. Entonces, es una condición diferenciada a lo largo de todo nuestro periodo de cuantificación de los gases de efecto invernadero, porque estamos observando ahí el efecto de la pandemia. Y la parte de abajo son las absorciones que tienen que ver con los bosques, con las selvas, también con los productos de madera recolectada, y pues tenemos absorciones en una condición de 553, 557 millones de toneladas de CO2 absorbidos. El 2020 y 2021 se está cuantificando las consideraciones de las absorciones. En la siguiente lámina podemos observar cuál es la tendencia de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990 hasta el 2021. Tenemos una noticia no tan buena. Nuestras emisiones a lo largo de todo este periodo han aumentado y siguen aumentando por la tendencia que observamos en esta gráfica. Pero no todo es malo. También tenemos noticias pues favorables. ¿Y esto qué quiere decir? Si observan el periodo desde 1990 hasta el 2021, observamos una tendencia, pero con un ritmo de emisión que no es lo mismo en los últimos 10 años. Nuestra tasa de crecimiento ha ido disminuyendo a lo largo de estos últimos 10 años y por lo tanto observamos que efectivamente estamos emitiendo porque nuestro país está creciendo y productivamente está creciendo y por lo tanto sí, efectivamente estamos emitiendo gases de efecto invernadero, pero ya no con la misma tasa de crecimiento que teníamos en la década de los 90. Esto es favorable para nosotros, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien para poder evitar que estemos generando gases de efecto invernadero. Estos son los sectores a grandes rasgos de las emisiones en energía, en procesos industriales, en lo que es AFOLU, ganado y residuos. La siguiente, por favor.
Ahora, ¿cuáles son las actividades que en México emiten más gases de efecto invernadero? Pues tenemos el ranking. En el 2021, la principal fuente de emisión fue la generación de energía eléctrica, con casi 20% de las emisiones totales, seguidas del autotransporte, es decir, nuestros coches particulares están generando también gases de efecto invernadero, y la tercera fuente de emisión es los bovinos. La fermentación entérica y el manejo de excretas también emiten metano, y por lo tanto estas son nuestras tres fuentes de emisión más importantes en México. También resalta las actividades de petróleo y gas, también resalta la generación de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y el tratamiento de aguas residuales. Como les comentaba, el dióxido de carbono es el mayor el mayor gas de efecto invernadero con 64%, seguida del metano con un 28%, el óxido nitroso con un 5%, y pues los demás gases de efecto invernadero que están en un 3% aproximadamente. Entonces, esto es importante porque ya identificando cuáles son las fuentes de emisión, pues tenemos que poner acciones para reducir gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué significan nuestras alrededor de 714 millones de toneladas de CO2 equivalente? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué significa a nivel internacional? Aquí tenemos el ranking de los principales países que emiten gases de efecto invernadero. Y está como primer lugar China, está Estados Unidos y está la India. Con un porcentaje entre 24 y 7% de emisiones de gases de efecto invernadero. México, desafortunadamente, no ocupa un lugar menor. Tenemos el lugar número 13, tenemos la contribución de 1.35, que si bien pudiera ser poco en comparación a todos los gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero desafortunadamente el número 13, eso quiere decir que tenemos que establecer también medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y lo estamos haciendo. Entonces, para poder identificar en dónde nos encontramos a nivel internacional. La siguiente, por favor. Y prácticamente ya estoy cerrando. Los impactos del cambio climático en México. Y me voy a ir a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Está la disminución de la productividad agrícola, la disminución de pesquerías, eventos meteorológicos extremos, y ayer tuvimos uno muy claro, los incendios forestales, hay inundaciones, sequías y olas de calor, contaminación en el suelo, aire y agua, la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y la urbanización desmedida. Esto lo observamos en el país, sí se identifica que tenemos condiciones particulares muy específicos para cada uno de estos impactos. La siguiente, por favor, y es en donde aquí vemos lo que veíamos, en las noticias, a grandes rasgos en todos los periódicos, veíamos lo que vimos el día de ayer en Acapulco. El huracán Otis, que inclusive no estábamos pensando en que pudiera llegar a ser ni siquiera un huracán tipo 1, llegó a ser una categoría 5. ¿Y esto por qué? Vemos los efectos del cambio climático y lo que les comentaba, condiciones extremas de este tipo de fenómenos. Y ayer pues lo vivimos, lo seguimos viviendo en Acapulco, y la verdad es que son imágenes bastante pues aterradoras, por decirlo así. Son condiciones que realmente pues no deberíamos de estar viviendo, o por lo menos estar previniendo para que no afecte. Desafortunadamente, el día de ayer México sí fue afectado por una condición extrema del huracán Otis. Y bueno, hasta aquí, la siguiente, por favor. Bueno, y ya para terminar, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano, como persona,
para evitar precisamente estos gases de efecto invernadero o reducirlos o no emitir más. Algunos consejos es consumir productos locales y de temporada, usar de manera razonable la electricidad, preferir usar el transporte público y usar una posible, en nuestras posibilidades, la bicicleta o caminar, tener en buenas condiciones los refrigeradores y los coches particulares, plantar árboles y crear huertos urbanos, usar bolsas de tela y botellas de agua rellenables y no usar utensilios de un solo uso. Entonces, esto de manera práctica lo podemos hacer desde ahorita, desde ya, y empezarlo a promover para poder pues contribuir a ya no generar más gases de efecto invernadero y al contrario, reducirlos. Con esto termino mi participación. Muchas gracias, están mis datos ahí por si en determinado momento tienen alguna duda. Muchas gracias. Regreso la palabra a Alicia. Gracias, Alicia. Bueno, Fabi, muchas gracias por compartirnos todo lo referente a los compuestos y gases de efecto invernadero. Y pues vamos a continuar con la segunda presentación, no sin antes invitarles e invitarlos a todos los que nos están observando y escuchando. Si tienen alguna pregunta o si se quedaron con alguna duda, lo puedan escribir en el chat. Y también agradecer pues a todas las comunidades escolares que se conectaron, que se dieron el tiempo de estar con nosotras el día de hoy. Agradecer también desde pues, los preescolares, las primarias, las secundarias, las telesecundarias y los bachilleratos. Invitar a todos estos alumnos y alumnas. Y también pues me gustaría preguntarles a estos chicos, chicas, niños, niñas, ¿ustedes cómo perciben el cambio climático en sus localidades? Y bueno, ya sabemos un poco más sobre qué es el cambio climático. ¿Ustedes cómo lo han escuchado, cómo lo han observado a nivel mundial? Me gustaría hacerles estas preguntitas, si es que nos gustan contestar en el chat. Y también si es que se quedan con alguna duda y si tienen alguna pregunta para la doctora Fabi respecto a su presentación, también los invitamos a escribirlas ahí en los chats de Facebook. Y bueno, para continuar, le voy a dar la bienvenida. Me gustaría que la doctora Linda encienda su cámara. Nos va a acompañar Linda Riva Palacio Flores. Ella es ingeniera ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en estudios ambientales y de la sustentabilidad por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es directora de investigación para estrategias de desarrollo bajo en carbono en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, cuyos temas de investigación están dirigidos a fortalecer el desarrollo de acciones a nivel federal y subnacional en materia de mitigación de gases de efecto invernadero que contribuyen al cumplimiento de las metas establecidas de la Ley General de Cambio Climático. Ya sobre esta Ley General de Cambio Climático nos platicó un poco Gaby, y también de los compromisos que adquiere México al firmar y al ser parte del Acuerdo de París. Linda cuenta con 14 años de experiencia en los sectores público y privado en temas de cambio climático y energía. Ha colaborado en instituciones como la Secretaría de Energía y el Centro Mario Molina. Linda, te doy la palabra mientras comparto tu presentación. Adelante y bienvenida. Hola Alicia, muchísimas gracias al INEC y al SECADESU por este esfuerzo en materia de capacitación de cambio climático, que como bien decía la doctora Fabi, es un tema que nos interesa y nos perjudica a todos, por lo tanto hay que informarse. Entonces, la parte de mi participación corresponde a los conceptos básicos en materia de mitigación de gases de efecto invernadero. La que sigue, por favor. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido porque la doctora Fabi ya explicó esto. Básicamente es la parte de los gases de efecto invernadero, qué es el cambio climático. Algo importante a resaltar aquí es que el cambio climático tiene que verse repercusiones de variaciones a lo largo de por lo menos 15 o 20 años. Si en una zona, en algún día hay un cambio de temperaturas, eso no se considera cambio climático. Para que se considere como tal, la variabilidad debe de observarse a lo largo de años para poder decir que
hubo una repercusión o una afectación a las condiciones climáticas. La que sigue. Este punto es muy importante. Hay artículos científicos que mencionan que la carga en el planeta en cuanto a los límites planetarios de ecosistemas, de extinción de animales, en cuanto a acidificación de océanos, ciclos biogeoquímicos, cambios en los sistemas de uso de las tierras. Ellos las han medido con el paso de los años y han definido para este momento que la última actualización de estos límites planetarios se llevó en septiembre, es decir, el mes pasado se publicó la última actualización de estos estudios, y en ese estudio menciona que 6 de los límites planetarios planteados como que cambiarían las condiciones del planeta, están sobrepasados o casi a punto de sobrepasarse. Aquí un poquito de la parte de las condiciones se mide en partes por millón de CO2, y fíjense que tanto el Mauna Loa, que es un observatorio muy importante a nivel internacional, así como el observatorio de la UNAM, han registrado concentraciones de partes por millón de alrededor de 425. Entonces ya estamos en un punto en donde las condiciones en las que ha vivido el ser humano de la forma en la que las conocemos podrían variar debido a estas emisiones antropogénicas que comentaba la doctora Fabi en sus diapositivas anteriores. Entonces es un punto de atención importante. Esta presentación se las vamos a compartir. Aquí abajo está el link por si quieren leer un poquito más de eso. A mí me parece que está muy interesante y bueno, es lo más actual. La que sigue, por favor. La parte de los gases efecto invernadero, yo creo que estas las pasamos más rápido. La que sigue. Aquí, bueno, de manera particular, lo que nos platicó la doctora Fabiola en cuanto al dióxido de carbono, vienen algunas características que son importantes, por ejemplo, su tiempo de vida en la atmósfera. El dióxido de carbono, por ser el gas con el que se normalizan los otros gases de efecto invernadero, su potencial de calentamiento global es de 1. ¿No? Entonces, ahorita vamos a ver los demás gases para que tengamos un punto de comparación. La parte de las fuentes emisoras, bueno, aquí son desde el transporte, generación de energía eléctrica, industria, los sectores residencial y comercial, el sector agropecuario, ¿no? Y creo que algo muy importante que se mencionaba en la presentación anterior es que sí, la parte de que existe este calentamiento, pues es normal hasta cierto punto. Sin embargo, hemos llegado a este momento en donde el desequilibrio de los compuestos que existen en la atmósfera es tal que ya no es para nada normal y por lo tanto las condiciones van a cambiar radicalmente, ¿no? Como lo estábamos viendo con estos aumentos de temperatura que no se veían antes en otras zonas, o incluso estos fenómenos meteorológicos que tampoco se habían presentado y cada vez van aumentando sus impactos, ¿no? en la población y en el medio ambiente. La que sigue. También un gas muy importante y de los más comunes es el metano, que tiene un potencial de calentamiento global de 28. Este gas, a pesar de que su tiempo en la atmósfera no es mucho, su potencial de calentamiento es tal que tiene que ser manejado y controlado, quemado o aprovechado de preferencia, para que su emisión a la atmósfera no cause este calentamiento global que veíamos en un principio.
Sus fuentes pues son varias, desde las emisiones fugitivas en la producción de petróleo y gas, pero también en la fermentación entérica, en la generación y en los rellenos sanitarios, pero solo la parte orgánica, también el tratamiento y eliminación de aguas residuales y así como otras fuentes, emisiones fugitivas de algunos combustibles fósiles, de los combustibles fósiles. La que sigue. Aquí el óxido nitroso, bueno, como ustedes verán, el potencial de calentamiento global es mayor que de los compuestos anteriores, su tiempo en la atmósfera también es mayor y este pues proviene de suelos agrícolas, ¿no? Manejo de excretas, fertilizantes, transporte, manejo de estiércol. Entonces, como pueden ver, la parte de la contribución antropogénica en este momento para el calentamiento global es un punto medular. La que sigue. Y bueno, los gases F de los que nos platicaba la doctora Fabi también son un punto importante y con estas características. La que sigue. Como bien mencionaba Alicia, pues México tiene compromisos para esta reducción de gases de efecto invernadero y todas las partes que están adheridas al Acuerdo de París. Entonces, nosotros tenemos como marco regulatorio el más importante la Ley General de Cambio Climático, ¿no? Que nos guía hacia la reducción de estos gases contaminantes de tal forma que se puedan cumplir los acuerdos para no sobrepasar el 1.5 grados centígrados que se tiene comprometido a nivel internacional, y eso es, pues bueno, para que las condiciones en las cuales vivimos en este momento no se vean perjudicadas o afectadas, ¿no? Y podamos continuar bajo estas condiciones y que las generaciones futuras también tengan acceso a las mismas condiciones que nosotros tenemos en este momento. La que sigue, por favor. Entonces, para México, un punto muy importante en cuanto a los informes que se han reportado, pues son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Estos son esfuerzos que hacen los países para aumentar su ambición de mitigar los gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir eso? Que cada país va desarrollando ciertas medidas para que los gases que se emiten en un punto definido puedan ir reduciendo paulatinamente y sean alcanzables con el paso del tiempo, y de esta forma entonces reducir los niveles que se tienen hasta cierto punto eh, para que podamos seguir teniendo las condiciones de calidad de vida hasta el momento, que las zonas más vulnerables de nuestro país no se vean afectadas, ¿no? Este tipo de zonas que, pues como hemos visto en los días anteriores, han sufrido bastante y no tienen a veces esta capacidad de adaptación pronta, ¿no? Y eso nos perjudica de manera social, ambiental, económicamente, ¿no? La que sigue, por favor. Y aquí ya entrando en materia de mitigación, pues como pueden ver, este es un ejemplo de cómo tenemos un punto donde es nuestra línea base de emisiones, que es la parte verde, y sin ninguna clase de acciones de mitigación por país, estado o municipio son las que se tendrían, ¿no? En este caso, bueno, es un ejemplo, ¿no? Es esquemático y entonces vemos cómo la línea verde asciende hasta arriba de los 55,000 gigagramos de CO2 equivalente, ¿no? La idea de las acciones de mitigación es que justamente sirvan, como les decía anteriormente, para que estos gases de efecto invernadero que se emiten sin ninguna acción, entonces puedan verse disminuidas, ¿no? En este ejemplo, la reducción se enmarca alrededor del 35%, ¿no? Y
Esto es favorable también para algunos proyectos con acceso a financiamiento, ¿no? Por ejemplo, las taxonomías que tiene la Secretaría de Hacienda, que el INEC también estuvo participando en su elaboración. Bueno, hay otro tipo de incentivos bajo los cuales se puede acceder para reducir las emisiones. La que sigue, por favor. Entonces, las acciones de mitigación se dividen en dos grandes rubros, las que disminuyen las emisiones en la fuente y las que denominamos sumideros y que retienen los gases de efecto invernadero. Perdón. En el primer caso, las emisiones que se reducen en la fuente, pues son el gas que se aprovecha en los rellenos, ¿no? Como les platicaba anteriormente, también la parte de la industria, cambio de flota vehicular, las luminarias, ¿no? El cambio de luminarias por incandescentes por LED, también la parte de la generación de energía, ¿no? Que cambio de combustibles para que las emisiones que se generan no sean tan, tan considerables, la introducción de celdas fotovoltaicas en edificios públicos y privados, ¿no? Son este tipo de acciones que se pueden ver reflejadas en fuente. Otro tipo de acciones de mitigación son lo que llamamos sumideros, y esto es, bueno, debido a reforestaciones, el manejo forestal sustentable, también los programas de reforestación urbana, el carbono azul, ¿no? Que llamamos. Entonces, estos dos tipos de categorías nos pueden ayudar a planificar o a ver hacia dónde estamos nosotros enfocando nuestras acciones de mitigación, ¿no? Ahora que hemos venido trabajando con los estados y así, de repente tienen acciones de reforestación y no las están considerando como acciones de mitigación como tal, ¿no? Para ellos no es una acción. Entonces es bien interesante ver cómo algunas ocasiones la política pública de ciertos lugares ya se está llevando a cabo, ¿no? Para contribuir al cambio climático, a la mitigación, y sin embargo es como muy orgánico, ¿no? Esta parte de hacerlo sin reportarlo como tal. La que sigue, por favor. Bueno, aquí este es el proceso de cómo se formulan las acciones de mitigación a nivel muy general. Primero es identificar las fuentes de emisión, esto que nos contaba la doctora Fabiola, ¿no? De dónde provienen, en dónde están mis categorías, en dónde más emito. De ahí entonces categorizar aquellas que tienen las mayores emisiones de gases de efecto invernadero para identificar en dónde podríamos tener un mayor potencial de mitigación de CO2 equivalente. Asimismo, también se formulan objetivos de mitigación SMART. Una vez que yo sé dónde está mi fuente de mayor emisión, entonces voy a ver qué tanto es mi potencial y genero mi acción. El diseño de estas acciones SMART significa que sea específico, que si yo voy a decir, reduzco la cantidad de metano, ¿no? Eso está siendo muy específico. Medible. Yo voy a reducir 30 millones de toneladas de CO2 equivalente de metano. Alcanzable, que yo tenga la tecnología disponible en el relleno o en cierta acción de mitigación para que yo pueda corroborar y dar seguimiento, ¿no? Entonces, alcanzable con recuperación de gases, ¿no? Que sea una medida también
que tenga una relevancia importante a nivel de lo que platicábamos. Si yo sé que hay un sector en donde puedo reducir mayores emisiones, pues entonces sobre ese, ¿no? Es el que voy a dirigir mis esfuerzos y que tenga una temporalidad. Para que una acción de mitigación se pueda considerar como tal, tiene que tener todos estos factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la contribución determinada a nivel nacional, nosotros tenemos esta temporalidad en 2030, ¿no? Es nuestro primer espacio temporal para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, elegimos aquellas acciones que sean más realistas, que se puedan alcanzar con base en el presupuesto, depende si soy estado, municipio, a nivel federación. Aplicamos distintos tipos de metodología, cuánto me cuesta, cuánta efectividad va a tener al reducir los gases de efecto invernadero. También una metodología importante son las curvas de abatimiento, ¿no? Cuánto voy a dejar de emitir si aplico tal tecnología, ¿no? Si recupero tanta cantidad de metano, si la aplico para generar energía eléctrica, ¿no? Después de aplicar estas metodologías, bueno, ya viene la parte de la implementación, viene un punto muy importante que es el sistema RB de medición, reporte y verificación, en donde entonces yo después de que diseñé mi acción, le voy a dar seguimiento, ¿no? Voy a estar midiendo, corroborando cuánto estoy reduciendo y le voy a dar este seguimiento al paso del tiempo, ¿no? Y voy a ir ahí haciendo el reporte pertinente para verificar que realmente está habiendo una mitigación al respecto, ¿no? Con el proyecto que plantea. Y bueno, aquí después de esta parte de medición, reporte y verificación, pues es un ciclo. Se vuelve un reporte y un seguimiento con cierta periodicidad de tal forma que yo pueda asegurarme que lo que dijo mi potencial de mitigación que iba a reducir en realidad se pueda verificar de alguna forma, ¿no? Tenga yo un parámetro de comparabilidad. La que sigue, por favor. Entonces, este es un resumen de lo que es la parte de las condiciones para que yo cumpla mis objetivos de mitigación. Identifico mis fuentes clave, tengo un inventario con un año que me permite tener la comparabilidad, planeo mis objetivos y acciones de mitigación con estos criterios que les platicaba y, bueno, la que sigue. Aquí viene el resumen de esta parte de los criterios SMART, ¿no? Entonces, que sean específicos, concretos, precisos, medibles, ¿no? Que yo pueda al paso del tiempo esta medición compararla, ¿no? En iguales unidades. Que sea, pues sí, alcanzable, ¿no? Que esta parte que platicábamos de si la tecnología que elegí es la más idónea, la más adecuada, ¿no? Que sea alcanzable con las herramientas que tengo, realistas y el periodo de temporalidad que comentábamos, la que sigue. También ahí abajo pusimos el enlace, gracias, a un artículo en donde ustedes pueden identificar a mayor profundidad cómo es que se trabaja este protocolo SMART. Aquí la parte del potencial de mitigación es muy importante su identificación porque esto nos va a dar la pauta para saber en dónde voy a desarrollar mi acción de mitigación, en dónde va a invertir el Estado, la localidad, el actor que sea que está desarrollando las medidas, ¿no? Que quiere implementar. Y esto va a depender, pues obviamente, de en qué tipo de proyecto voy a tener un mayor potencial de mitigación de gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, aquí
pusimos 2 ejemplos, ¿no? Con una inversión de 10 millones de pesos, puede haber 2 proyectos, ¿no? En un proyecto que hay aprovechamiento de biogás en un relleno sanitario y con el que va a ser posible, ya de acuerdo a todas las estimaciones, a los cálculos, mitigar 100,000 toneladas de CO2 equivalente en un año. Y por otro lado, tengo un proyecto en donde voy a poner un sistema fotovoltaico en un parque industrial y esto me va a permitir mitigar 1,000 toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Entonces, eh, con esta cantidad de dinero, ¿cuál puedo invertir? Este es solo en materia de gases de efecto invernadero, pero hay que contemplar que también hay otros co-beneficios que también se tienen que tomar en cuenta para elegir una acción de mitigación a desarrollar. Entonces, estos son ejemplos esquemáticos, pero es bueno tenerlos en cuenta. Aquí es muy importante decirles que cada acción de mitigación se desarrolla bajo cierta metodología en específico. El INEC junto con el Instituto, con el INAFED, tienen metodologías, cursos en donde se ven metodologías específicas para cada rubro en materia de mitigación, ¿no? También en materia de inventarios, pero en particular aquí, por ejemplo, para decir cómo voy a estimar yo si son 100,000 toneladas de CO2 equivalente a partir de este proyecto o 1,000 toneladas de CO2 equivalente a partir del otro. Bueno, una de las herramientas que el instituto pone a su disposición de manera gratuita y virtual son estos cursos en donde ustedes pueden descargar las hojas de cálculo para que puedan estimar cuánta mitigación o cuál sería el potencial de mitigación que se tendría respecto a rubros en particular, ¿no? Aquí sería residuos sólidos urbanos en la parte orgánica por el aprovechamiento de metano. Aquí también la parte de generación de energía eléctrica con fotovoltaicas y hay otro tipo de herramientas que también les pueden ser útiles para calcular y estimar hacia dónde tendrían un mejor potencial. La que sigue, por favor. Y bueno, un poquito lo que les platicábamos y la parte de reportar, ¿no? Esto es indispensable. En este momento México se encuentra elaborando su primer informe de transparencia bienal que hay que reportar ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y entonces este punto es fundamental darle trazabilidad a todas aquellas acciones que se están llevando a cabo a nivel estatal, también a nivel federal, ¿no? Incluso ya algunas instancias les hemos solicitado de su amable colaboración para que nos permitan darle seguimiento a los avances que está teniendo México en la materia, ¿no? Es una contribución general, bien lo decía la doctora Fabiola, que pues cada quien tiene que involucrarse, ¿no? Desde su trinchera, y no es la excepción el caso de mitigación. Entonces, bueno, si ustedes están realizando alguna acción de mitigación, bienvenida será, háganosla saber, para ver cómo podemos aterrizar algunos cálculos para su reporte en los informes de México. La que sigue, por favor. Aquí hay un ejemplo de una acción SMART en cuanto a que sea específico. Por ejemplo, estas son 2 parques eólicos, ¿no? En los municipios de San Fernando. Aquí dice que es parcialmente medible, ¿no? Porque apenas es el diseño, entonces se tienen los 2 parques eólicos con 1,500 toneladas de CO2 que se podrían reducir a partir de su instalación. Se sabe que es alcanzable porque hay el presupuesto en el estado
en donde se encuentran los municipios de San Fernando y Méndez, que tienen la capacidad para su instalación. También es realista porque se sabe que se puede construir, que esté el área disponible y que normativamente, legalmente es viable, ¿no? Y tiene un periodo de cumplimiento. Este periodo de cumplimiento, pues nosotros tenemos que se va a cumplir este año, ¿no? Es muy importante que podamos ver de manera práctica cómo diseñar una acción de mitigación, ¿no? Hay muchos rubros. Justo en esta semana tomé un curso para ver la parte de seguimiento de las acciones de mitigación y nos hacían mucho hincapié, ¿no? En la parte de que sea medible, de que sea alcanzable. Es más, incluso ahí decían ambicioso, ¿no? De que sea ambicioso, de que podamos nosotros elevar nuestra mitigación a partir de lo que sabemos que sí se puede implementar. ¿La que sigue? Y bueno, finalmente es importante decir que hay muchos esfuerzos que ya se han reportado a nivel subnacional de manera conjunta y que han repercutido en la suma de mitigación a nivel nacional. Tal es el caso, por ejemplo, de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, etcétera, en donde nos han reportado el aprovechamiento de metano en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, lo cual asciende en este caso, con la estimación pertinente, a 4.8 millones de toneladas de CO2 equivalente. También otro esfuerzo que nos han reflejado varios estados es la parte del aprovechamiento de metano en rellenos sanitarios para generación de energía eléctrica. Entonces, como ustedes pueden ver, ya hay acciones que los estados están llevando a cabo, que ya son proyectos implementados, que se están desarrollando, que nosotros les daremos seguimiento, pero que sí nos marcan una pauta importante de saber que ya se está haciendo algo y se puede seguir replicando en otros estados, ¿no? También un punto muy importante han sido los proyectos de movilidad, ¿no? Esta parte del transporte más eficiente, como lo es el caso de Chihuahua, ¿no? Por ejemplo, que también realizamos ahí el seguimiento con ellos para el informe pasado, el informe bienal de actualización, y ahí pudimos estar en contacto con el Estado y revisar, ¿no?, qué estaba pasando con estos proyectos y reflejar este tipo de mitigación que quizá pareciera un punto menor, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas a conjuntar todos los esfuerzos que hay a nivel local, estatal, entonces empiezas a aumentar aquellos puntos en donde México ya está haciendo acciones relevantes para mitigar el cambio climático. Y la que sigue, otros ejemplos, Ciudad de México también con la parte de transporte, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo y Guanajuato en la parte de renovación y modernización de su alumbrado público, y la parte de Guanajuato y Ciudad de México con instalación de sistemas para calentamiento solar de agua. Estos son algunos ejemplos. Si ustedes requieren mayor información al respecto, la pueden encontrar en el tercer informe bienal de actualización que está publicado en la página de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para que vean los avances que está llevando a cabo México en materia de mitigación de cambio climático. Y bueno, lo que se está reportando en general, también está reportada la parte de inventarios. Es un reporte muy completo. La que sigue.
Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la invitación. Espero les sea útil y espero que puedan consultar tanto los documentos, nuestra página y todo lo que les sea útil, tanto para el diseño como para el seguimiento de sus acciones de mitigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Linda, por tu participación. Realmente demasiada información, pero necesaria para que todos y todas la conozcamos y la tengamos a la mano sobre qué está haciendo México y sus instituciones, pues para todos estos inventarios, ¿no? De gases y compuestos de efecto invernadero, porque quizá no lo conocemos. Pero pues bueno, muchas gracias. Fabi, Linda, ya por aquí hay algunos comentarios, entonces voy a comentarlos. Esa va hacia la doctora Fabi, pero es más que nada un comentario que dice, es de Emina Beltrán. En el jardín de niños Rey Sholok, nuestros alumnos traen sus alimentos en topper reutilizables y no se permite el uso desechable. Como escuela ya estamos poniendo un granito de arena con esas acciones. Fue un comentario que para ti, Fabi. Y que felicito enormemente a los directores de la escuela, porque efectivamente son los niños con los que tenemos un amplio margen para poder dejar fundamentado y bien establecido estos hábitos. Muchas felicidades. Gracias, Fabi. Y bueno, este va para la maestra Linda de Rosario González Sánchez. Menciona, ¿hay proyectos por parte del INEC a nivel preescolar? Y si es que existe la intervención directa del INEC. Muchas gracias por el comentario. No tengo registrado a nivel preescolar si tenemos algún proyecto, la verdad desconozco, creo que solo en materia de capacitación nos da mucho gusto poder platicar con los niños, ¿no? Que como bien dice Fabi, es la zona de cultivo para que puedan ser conscientes de este tipo de temas que nos afectan a todos. Entonces, no, pero quizás sería interesante, ¿no? Tener ahí como alguna interacción. Creo que estaríamos en la mejor disposición para hacerlo. Gracias, Linda. Pues solo para complementarlo, aquí en el área de vinculación del INEC, dentro del marco de las jornadas estatales y regionales de cambio climático, se colaboró con algunos preescolares. Entonces, regularmente lo que se dan, pues son algunos talleres. Por acá tienen otra pregunta de Texón. Quiero que la Benemérita Normal Veracruzana apoye, ¿cómo sería posible y por dónde le podríamos entrar? Tenemos un comentario de Alma García Flores, que nos menciona la clave de la escuela, José Martí, primer grado, grupo A. Menciona, es un tema de interés nacional, por lo que vemos reflejado en la situación que está viviendo en la actualidad Acapulco Guerrero. Fue un ejemplo que nos compartió Fabi, de que pues estamos bien atentas a las noticias, de ver de qué forma podemos apoyar y colaborar. Los alumnos están muy interesados en el tema. De plantel, Ignacio Ramírez Calzada de la Universidad Autónoma de México comenta, juntos podemos hacer mucho por el planeta. Oscar Palma de la Escuela Secundaria 631, Dr. Gustavo Vaz, menciona, tenemos que crear conciencia para generar un cambio en nuestro planeta. Rosario González me pregunta, ¿qué acciones directas puede generar el INEC para trabajar en colaboración con las instituciones en la creación de huertos o un sistema de agua tratada dentro de las escuelas? Aquí, Rosario, afortunadamente la Semarnat firmó un convenio con la Secretaría de Educación Pública hace algunos años y pues esto nos permite tanto a CEP, INEC, pues CEP, INEC y demás instituciones del sector ambiental colaborar con las comunidades escolares. Realmente sí se puede generar una agenda de trabajo, Rosario, para el tema de los huertos, para el tema de agua tratada dentro de las escuelas, pues ahí podría ser con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es el INTA. Esta institución de gobierno federal, también perteneciente a la Semarnat, es quien lleva todo lo relacionado al tema de agua. Laura Uribe menciona,
Escuela Secundaria Técnica, Instituto Jean Leroy de Allenberg, presente. Dice, reconocer la realidad de lo que estamos viviendo respecto a los problemas que generan las fuentes emisoras causantes de impacto negativo a nuestro medio ambiente. Es un problema que debe atenderse de raíz y trabajarlo desde las escuelas. Consideramos que es esencial para poder generar conciencia social. Y realmente estoy de acuerdo con pues, la maestra Laura Uribe, generar esta conciencia social a través de transmitir ese pensamiento crítico a las y los alumnos, ver realmente quiénes son los culpables de todo este cambio climático acelerado que se está viviendo en el país y dejar de que nos individualicen como culpables cuando sabemos que hay entes más grandes, responsables y que ni siquiera son sectores nacionales, sino que pues vienen de fuera. Rosario también menciona, existe donación de árboles por parte del INEC a las escuelas de preescolar de Zumpango. El INEC no, pero aquí yo le puedo apoyar. La Oficina de Representación de Semarnat, Estado de México, puede generar esta gestión con la Comisión Nacional Forestal. Ahí en internet usted busque Oficina de Representación Semarnat, creo que está en Toluca, y ya ellos pueden hacer esta gestión con la CONAFOR para que le puedan brindar algunos árboles para reforestar. Importante mencionar que pues ahorita ya no es época de plantar árboles, ya sería hasta la siguiente en época de lluvias. O bien en el gobierno municipal ahí de Zumpango, ellos tienen la facilidad también de gestionar árboles con probosque. Entonces, por ahí le dejo esos datos a Rosario González Sánchez. Leticia Rodríguez hace un comentario. Las propuestas de reducción de CO2 en el medio ambiente es una alternativa para el cuidado del medio ambiente. Cada individuo debemos reconocer nuestra participación en dicha reducción. Gracias por sus propuestas y ejemplos. Elizabeth Almazán Torres pregunta, ¿por qué no se ha utilizado la medida de la huella de carbono para identificar las mitigaciones de dióxido de carbono equivalente? No sé si alguien pueda responder esta pregunta. ¿Por qué no se ha utilizado la medida de huella de carbono para identificar la mitigación de dióxido de carbono equivalente? No sé, Linda. Sí, si quieres, ahí yo. Y creo que aquí se puede responder en dos partes. La primera, y qué bueno que salen este tipo de dudas, el IPCC tiene metodologías muy claras acerca de la cuantificación de emisiones. La parte de mitigación, por lo regular, toma esas bases para cuantificar la mitigación, para estar alineados y tener un punto de comparabilidad. Entonces, nuestras acciones de mitigación se enfocan principalmente a factores de emisión aceptados a nivel internacional. La parte de la huella de carbono es una metodología que sí cuantifica justamente cuánto CO2 como individuo estoy emitiendo, ¿no? a la atmósfera. Sin embargo, esa metodología no la tenemos contemplada porque no forma parte de nuestras medidas que tenemos que reportar de manera comparable, ¿no? Esta metodología es muy importante, sin embargo, no la consideramos justo porque no hay comparabilidad con las demás partes que están adheridas al Acuerdo de París. Como ustedes saben, la Convención Marco trata de homologar las metodologías, pues para que sea comparable, ¿no? Para que todos los países cuantifiquen sus emisiones bajo la misma línea y entonces sí puedan ser comparables. Si se utilizaran diferentes metodologías, entonces sería difícil la comparabilidad. Y en otro aspecto, esa metodología es más bien de carácter
como más preciso, ¿no? Más individual. Nosotros trabajamos a nivel subnacional y nacional, ¿no? Incluso aquí Fabi me corrige si no es así, pero la parte del inventario está más bien estimada a nivel federal o sectorial y no de manera tan precisa a la parte individual, ¿no? Que podríamos estimar con esta otra medida. Y para complementar lo que dice la maestra Linda, la huella de carbono es una buena consideración para poder ver qué tanto estoy haciendo yo de manera individual efectivamente y recoge, por ejemplo, qué tanto disminuí, por ejemplo, la parte del transporte y mi uso personal de algún coche y me subí a un transporte público. O en determinado momento el uso eficiente de la energía, de la generación de energía eléctrica que estoy utilizando, o en dado caso la disminución del uso de gas porque utilicé algún panel solar, y eso está bien, o sea, está contabilizado y es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer este tipo de actividades. Sin embargo, la parte metodológica que comentaba Linda ya la tiene cuantificada. Si en dado caso cuantificamos o utilizamos también las consideraciones de la huella de carbono, hay que tener cuidado de evitar el duplicado de la cuantificación. Si la huella de carbono ya está haciendo la disminución del uso de combustible de gasolina en el transporte, esto ya también lo tenemos considerado en una actividad de mitigación a nivel nacional, como bien lo decía Linda. Si disminuimos gas LP a la hora de bañarnos por una sustitución de paneles solares, eso también ya lo estamos cuantificando a nivel nacional por el cambio precisamente de este gas LP en los hogares. Entonces, hay que evitar, o nosotros tenemos que evitar esa duplicidad de cuantificación. Y por eso es que sí está considerado las acciones que cada uno pudiéramos tener, pero está contabilizado a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias, Linda y Fabi, por su respuesta. Vamos a continuar. Bueno, Antonio Torres dice, ¿qué se necesita para que vengan a dar un taller a mi escuela? Pues nada más que nos invites, Antonio, y nosotros con gusto estaremos ahí. No sé si por ahí está mi compañera Janet o alguien más del equipo, pues para que pueda entablar una conversación con Antonio Torres y pues comenzar con esta gestión para ir a dar estos talleres a la escuela de Antonio Torres. Juan José pregunta qué es el cambio climático, quizá en palabras pues más amenas. No sé si alguien, Linda o Fabi, nos quieran comentar. Sí, si quieren, empiezo yo y Linda, si quieres complementar. Cambio climático es el cambio de una temperatura en un periodo de años largo, más de 15, 20 años. Si vemos un cambio en esta temperatura, unos 1 o 2 grados hacia arriba o 1 o 2 grados hacia abajo, a lo largo de un periodo de 15 a 20 años, entonces podemos estar hablando sobre hubo un cambio climático en ese periodo y en esa localidad. Eso a grandes rasgos. Linda, si quieres complementar. Sí, y básicamente este cambio climático sí es, digamos, un efecto natural de la Tierra, sin embargo, con las emisiones antropogénicas, es decir, del ser humano, esto se ha visto acelerado, ¿no? La concentración, yo, a ver si lo puedo explicar de forma clara, si no me van diciendo, pero todos los gases que se emitían normalmente, naturalmente, generaban ciertas condiciones de tal forma que el cambio fuera paulatino. El ser humano ha estado emitiendo estos gases de manera descontrolada
durante mucho tiempo, desde la Revolución Industrial hasta acá, de tal forma que la concentración de estos gases que les platicábamos con esto del potencial de calentamiento global, que son términos quizá muy confusos, pero que lo que quieren decir es que retienen calor dentro de su composición, y entonces esto hace que se genere esta concentración de calor en la Tierra y que no salga, ¿no? Este balance de lo que entra de energía, lo que sale, se vea desequilibrado, y entonces esta retención de calor va provocando que haya modificaciones al interior de la Tierra, ¿no? Y que todas estas variaciones en cuanto a temperaturas, en cuanto a deshielo, en cuanto a acidificación de océanos, etcétera, se vea muchísimo más acelerada, ¿no? Se vea de forma abrupta. Eso es, no sé si, claro. Sí, muchas gracias. Y bueno, me gustaría dar esta pregunta que nos realiza Juan José sobre qué es el cambio climático. Quizá nosotros este año percibimos que el mes de junio fue especialmente más caliente y más calurosa. Hay muchos síntomas de cómo se vive o se percibe el cambio climático. Es el exceso de calor o el exceso de frío en algunos casos, o la irregularidad en las lluvias. Por ejemplo, en todo lo que es el sur del Valle del Mezquital, el maíz de temporal no se dio. ¿Por qué? Porque no llovió. Cuando regularmente llovía en mayo, ahora solo llovió pocamente después de julio, y en septiembre no cayó ni una gota de agua. Y bueno, ahorita briznó un poco, pero es por el huracán Otis. Entonces, realmente aquí yo los invito a que ustedes observen cuáles son esos síntomas locales e incluso globales de cómo se percibe el cambio climático. Bueno, vamos a continuar con Angélica Sánchez Gomora. Ella comenta, en la comunidad de San Pedro de Jalpa ya se usan muchos calentadores solares. Carrizosa RZ menciona, muchas felicidades y gracias por mantenernos informados sobre el cambio climático. La secundaria oficial número 0422, Héroes de la Independencia, turno matutino, ya implementa acciones y concientización a los alumnos respecto al impacto ambiental en el Estado de México. Pascuala Montes menciona en la televisión José Vasconcelos, contribuimos a mejorar nuestro ambiente, elaborando ecoladrillos en los cuales reciclamos todas las envolturas de plástico y posteriormente los utilizamos para elaborar algunas construcciones. Mi cielo gris, así se autodenomina, comenta, en la escuela telesecundaria Poeta Josué Mirlo, en turno vespertino, ya estamos colocando lámparas con panel solar. Hasta el momento llevamos 12 y sabemos lo importante que es cuidar nuestro planeta y generar conciencia en nuestra comunidad escolar. Rocío Cruz menciona, en nuestra escuela tenemos forma de reciclaje del agua y huertas, pero también sabemos que tenemos que seguir colaborando con el uso adecuado de la luz, de la energía, y agradecemos las aportaciones de las ponentes, de las dos doctoras, tanto de Linda como de Fabi. Agradecemos la participación de ambas en cuestión a promover y reciclar y contribuir a no generar gases para evitar el efecto invernadero. Felicidades, muchas gracias. Y ella es de la secundaria 547, turno matutino, doctor Gustavo Vaz Prada. Gonzalo Ugalde menciona, en el plantel licenciado Adolfo Mateos de la UAMX, llevamos a cabo varias actividades como el acopio de residuos sólidos, 8 toneladas aproximadamente por año, con lo cual colocamos paneles solares que ayudan a reducir el consumo de luz eléctrica y fomentar el uso de energías renovables. Contamos con un huerto urbano, colocamos dispensadores de agua para fomentar el uso de envases reciclables que los alumnos traen de casa. Realizamos cada semestre cuidado y mantenimiento de las áreas verdes, así como la ornamentación de las mismas. Tenemos otro comentario más de Alebe Bachi, de la secundaria John Kennedy del Estado de México. Los alumnos hipotéticamente mencionaban que un proyecto a nivel nacional sería generar un bosque con materia orgánica cuando morimos. Cada individuo que muere sería representado en un árbol. Colocar el nombre de la persona como lo hacemos en las lápidas. Así generaríamos más área verde con algo seguro en nuestra vida humana, que es la muerte. Al igual que en materias de ciencias se habla sobre las reuniones como la COP27 y los acuerdos que se hacen como país.
quizá, bueno, quisiera terminar de leer los comentarios y quizá Fabi nos pueda comentar un poco más sobre qué son las COP. Elizabeth Almazán Torres menciona, la oficina de Semarnat del Estado de México se encuentra en San Felipe Tlalnilolpan, si existe transporte urbano del centro de Toluca o bien desde la terminal. Bueno, aquí ya le dejan los datos de la oficina de representación de Semarnat a Rosario González. La maestra Plata menciona que en la escuela 616 de Tenango del Valle fomentamos el amor por los árboles y promovemos el reciclaje. Aún falta, pero seguimos. Y Ade menciona, solicito muy atentamente una plática con los alumnos y padres de familia de la escuela Antonio Ruiz Pérez en la comunidad Boxindó, municipio de Acambay, en el Estado de México. Solicitud al INEC. Será atendida, ya por ahí mi compañera Janet está tomando los datos de ustedes. Y Angélica Sánchez Gomora menciona, en segundo grado de telesecundaria hacemos uso de materiales reciclados para todas las actividades de ciencias, énfasis en física y artes. Patti Reyes nos menciona, buenas tardes, soy profesora de educación preescolar Zumpango, si pueden dar plática a los padres de la familia o a los niños. Bueno, ya aquí es una solicitud al INEC que también será atendida, ya por ahí mi compañera Janet está tomando los datos. Y mientras siguen, pues por acá colocando las preguntas, no sé, Fabi, si nos gustas comentar un poco más sobre qué son las COPs. Claro que sí. Cada año, generalmente a finales de noviembre, principios de diciembre, durante 2 semanas se reúnen personas investigadoras, pero también negociadoras a nivel internacional de todos los países. Somos alrededor, en la Convención Marco de las Naciones Unidas, alrededor de 150 países. Pues entonces nos reunimos todos en esas 2 horas, en una sede en específico, y se platica y se negocia qué podemos hacer a nivel internacional, en este caso, sobre la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, la próxima COP, que es la COP 28, y bueno, tiene números, porque eso quiere decir la evolución de estas reuniones. La COP 27 fue en Egipto el año pasado, este año es la COP 28 y va a ser en Emiratos Árabes. Entonces, ahí se van a reunir los negociadores, cada uno de los países. Por ejemplo, México lo que hace es ir en representación para ver cómo podemos, nuestro país es vulnerable, tenemos dos tenemos el Golfo y tenemos el océano, entonces estamos rodeados de una condición vulnerable y por lo tanto vamos y negociamos en favor a las condiciones de nuestro país, pero también a las condiciones de producción de nuestro país y a las necesidades que tiene nuestro país. Entonces eso, los negociadores van y reflejan estas actividades para poder establecer cuál es la posibilidad de que todos poniéndonos de acuerdo, imagínense ponerse de acuerdo 150 países, la verdad es que es una locura, en las madrugadas se reúnen también, hay que solventar dudas, hay que establecer palabras específicas, las negociaciones tienen algo también para poder trabajar de manera técnica muy fuerte, entonces esos son las COPs, y por lo tanto, pues es muy importante que todos participemos como países en esas COP para que de manera conjunta. Gracias. Muchas gracias, Fabi. Y bueno, continuamos con los comentarios. Gabriela Becerra menciona, el concepto de pueblo bicicletero, se usó como despectivo porque era atrasado. Hay que volver a pueblos donde predomine la bicicleta como medio de transporte y pues realmente sí hay lugares que nos quedan relativamente cerca que pues bien se puede ir quizá en bicicleta o en un transporte compartido, pero todo ese sistema de individualismo nos ha llegado a que un auto por persona y en la Ciudad de México créanme que eso es caótico.
Y el profesor David Sánchez menciona, hola, en el Tecnológico de Chicoloapan, en el Estado de México, estamos implementando un parque de energías renovables con sistemas fotovoltaicos, eólicos y deshidratación solar, además de proyectos de biomasa. Excelente, profesor, y pues para el Tecnológico de Chicoloapan. Rosario Verona menciona que le parece buena la idea de los panteones ecológicos. Alma Rosa Reyes menciona, solicita una plática para la normal de Nezahualcóyotl. Favor de indicarme el procedimiento, ya la tenemos aquí anotada. Tenemos ya también creo que su correo electrónico y su clave. Por ahí no sé si mi compañera pueda tomar estos datos más a detalle. Y bueno, ya son todos los comentarios. No sé si hay alguno más, sino ya por dar por finalizada pues la sesión de hoy. No sé, Fabi, algunos comentarios finales que te gustaría aportar. Sí, muchísimas gracias, Alicia. La verdad es que ha sido bastante enriquecedor oír todos estos comentarios. Al Tecnológico de Chicoloapan somos vecinos, yo vivo en Texcoco, entonces también me dio mucho gusto oír que están conectados. La verdad, muchas felicidades tanto a nuestros organizadores en el INEC como en Secadesu. Les agradecemos muchísimo a esta organización y pues ha sido, la verdad, muy placentero poder platicar con ustedes sobre este tema relevante e importante, y muchas gracias también por captar la conciencia de poder proveer algo y hacer algo para no generar más gases de efecto invernadero. Gracias. Muchas gracias, doctora Fabi, y pues nuestro más y mayor reconocimiento. Linda. Gracias, Alicia. Pues de igual forma, muchas gracias a Secadesu y a los organizadores de SNEINEC por permitirnos dar estas charlas que lleguen a toda la comunidad, los niños, ¿no? Escuchamos muchas participaciones de escolares, entonces qué gusto que este tipo de temas puedan llegar a ellos y nosotros contribuir desde nuestro trabajo pues a informar, y lo que se requiera, pues aquí estamos. Muchas gracias y buen día a todos y todas. Muchas gracias, Linda. Y bueno, nada más para dato importante, se va a dejar un comentario ahí en el Facebook, en las transmisiones, donde se dará a conocer el procedimiento para las solicitudes que pues nos hicieron llegar en sus comentarios. Y bueno, cerramos esta sesión de hoy agradeciendo al Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable y pues las direcciones que estuvieron involucradas de la Semarnat, así como al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Se cierran pues estas sesiones que estuvieron en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático. Muchas gracias y pues nos vemos pronto.